Pues continuamos con el estudio y la exposición de un libro fascinante como es Esdras. El cántico que acabamos de cantar, este último, nos introduce de una forma excepcional. Hemos cantado de generación en generación y que Dios es fiel y que por lo tanto Él quiere ver también hijos fieles. Y el capítulo 7 de Esdras nos presenta a este como alguien fiel a Dios y fiel a su generación. Y qué importante es el orden y los énfasis. Fiel a Dios y fiel a su generación. Y vamos a hacer la lectura. Y vamos a hacer la lectura un poquito abreviada, así que lo vamos a hacer más ágil, empezando el capítulo 7 en el verso 1. Dice así la palabra del Señor: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, de Salum, de Sadoc, de Ahitob, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Seraías, de Uzi, de Buki, de Abisuam, de Finés, de Eleazar, de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y saltamos ahora al versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o de prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hasta aquí la lectura y vamos a escuchar la exposición de la palabra en esta mañana a cargo de nuestro hermano Josep Paraguas. Adelante. Gracias, Francisco. Buen día. Esdras, capítulo 7. Os haré alguna pregunta, porque algunos estabais en Esdras capítulo 1. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre Esdras? Dios nos ayuda. La culpa la tiene el predicador, que no enfatizó. Dios nos ayuda. Dios es mi ayuda, o ayuda. El capítulo 7 es como un vuelo en avión. Un vuelo en avión hay 3 partes. Empiezan a calentarse los motores, despegamos, el comandante coge velocidad de crucero y se aterriza.
¿eh? Vamos a ver la introducción, vamos a ver sobre todo el versículo 10, que es un poco esa velocidad de crucero que Esdras nos quiere comunicar, y vamos a ver esa doxología final o ese punto final cuando Esdras da gracias a Dios por todo lo que ha ido pasando en su vida. Si os fijáis en el capítulo 7, empieza con una expresión: pasadas estas cosas. ¿Y cuántos años han pasado entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras? Pues más o menos 60 años. Más o menos 60 años. Con esta expresión literaria se introduce por primera vez a una persona que se llama Esdras, porque se llama el libro de Esdras, pero hasta el capítulo 7 no se había hablado de Esdras. Así que, si os acordáis, decíamos que había un primer retorno de exiliados judíos de Babilonia a Jerusalén, que volvieron con Josué como sumo sacerdote y Zorobabel, y aquí tenemos un segundo retorno. Es un segundo retorno donde 1000 y algo de personas vuelven con este sacerdote escriba. Habrá un tercer retorno con Nehemías, 13 años más tarde más o menos. Esdras comparte la palabra de Dios en un periodo donde hay 3 pequeños profetas conocidos, Ageo, Zacarías y Malaquías, probablemente, que están profetizando durante estos 60 años entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Y ahora reina en Persia, el gran imperio persa, ya no Cido ni Darío, sino Artajerjes, probablemente Artajerjes I, porque hay varios, sucesor de Jerjes. ¿Quién era Jerjes? Pues ese rey que se casó con Esther. Para nosotros es más conocido como Asuero. Es decir, el libro de Esther también está en este paréntesis de 60 años. De hecho, Esdras empieza un nuevo ministerio, que es el escriba. Luego lo veremos un poco más tarde. Sería el equivalente al teólogo, el maestro o al teólogo. Se complementa con el ministerio profético. Los profetas tenían revelación de lo que iba a pasar en el futuro o de lo que el Señor quería para el pueblo, y lo que hace el escriba es que el pueblo reflexione sobre la revelación que ha sido dada, sobre la Biblia, sobre la ley. La situación de la pequeña comunidad de judíos que habían vuelto de Babilonia, del cautiverio, a Jerusalén, a repoblar Jerusalén, era extremadamente vulnerable. Se llamaban a sí mismos, según Esdras 8:34, esta será la próxima predicación, los hijos de la cautividad. Era un pueblo que había sido derrotado militarmente, humillado, masacrado, y habían vuelto a su tierra, que no había sido cultivada ni tratada por muchos años. Habían pueblos cananeos que se habían hecho señores o dueños de la tierra, y estos judíos dependían exclusivamente del rey de Persia, eran vasallos. No te quejes de pagar impuestos. Ellos pagaban impuestos mucho más altos al rey de Persia para poder vivir en su propia tierra. Eran supervisados, muy supervisados, y cualquier movimiento que entrara en discordia con el imperio persa era severamente castigado. Estos judíos que volvieron con sus líderes religiosos, los sacerdotes, pero vemos, especialmente en el libro de Malaquías y también un poco en Ageo, que estos guías espirituales del pueblo no eran personas íntegras, sino que habían corrompido su ministerio. Y lo habían corrompido de tal forma que aceptaban para el sacrificio a Dios en el templo animales que tenían defectos. La ley exigía que todo animal que fuera a llevar al templo pues fuera un animal casi perfecto, sin mancha y sin tara. Pero ¿qué hacían los judíos? Pues, y los sacerdotes lo permitían, el animal que era cojo, que era tuerto, que tenía alguna enfermedad, este es el que daban al sacrificio. ¿Qué había pasado más? Pues que los ricos eran más ricos y los pobres cada vez eran más pobres. Esto suena, ¿verdad? Se esclavizaba a sus propios hermanos, se les ahogaba con préstamo y además se les pedía interés, algo que no estaba permitido en la ley del Antiguo Testamento, exigir o pedir usura o interés al hermano. La vida ética del pueblo también estaba bajo mínimos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios era como una referencia,
era como quien lee periódico, ¿eh? No era una autoridad en sus vidas. Por lo tanto, ¿qué había pasado? Entre otras cosas, que los matrimonios se habían hecho mayores, las mujeres judías pues ya eran mayores también, y las cananeas eran muy atractivas y más jóvenes, también os suena, ¿no? Entonces, algunos maridos judíos daban carta de divorcio. La mujer nunca se podía divorciar, ¿eh? El marido daba carta de divorcio y aquí te quedas bonita y me voy con una cananea. Entonces Malaquías lo denuncia, y lo denuncia diciendo que Dios es fiel. Lo hemos cantado esta mañana. ¿Qué quiere decir fiel? Que es constante en amar hasta el final. Por lo tanto, tú y yo no podemos ser infieles en nuestras relaciones personales de amistad, de matrimonio, hijos, etc. Por lo tanto, a eso hay que añadir que la influencia de los cananeos era tan grande que las costumbres de los pueblos paganos iban entrando en esta comunidad tan vulnerable. Así que el riesgo de separación era tremendo. Sabéis que en el capítulo 1 hablábamos de renovar y de restaurar, ¿eh? Por fin, en este capítulo 7 se introduce a Esdras, Dios es mi ayuda, y se nos dice que este hombre, junto con su grupo, se trasladó de Babilonia a Jerusalén. Siempre que se habla de ir a Jerusalén, se dice subir a Jerusalén, y tardó 4 meses. Tener un templo, y esto es un aviso para navegantes, para todos nosotros, tener un templo no basta. Al final un templo es un edificio, ¿eh? Muy bonito y gracias a Dios por él, pero lo importante es la vida del espíritu que hay en ese templo. Si os acordáis, hace algún tiempo hablábamos del templo de Jerusalén en tiempos de Salomón. Al final, Salomón empezó muy bien, como decías, ¿no? Empezó muy bien, pero luego el templo solo sirvió para guardar tesoros, se convirtió en un museo, porque lo importante es la vida que hay en ese templo. Y Esdras es muy consciente de que si el pueblo no conoce la palabra de Dios, no la practica, no la vive, el riesgo es muy grande. Así que el ministerio de Esdras consiste en retornar el corazón de Israel a Dios, ¿eh? Como aquella esposa que ha endurecido su corazón o aquel marido que ha endurecido su corazón y lo queremos derretir, lo queremos que vuelva a latir, que vuelva a sentir pasión. ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Pues imaginaos todo un pueblo, ¿no? Así que Israel no solo era un pueblo que vivía en el exilio político o geográfico, sino que estaba viviendo en el exilio espiritual. Esdras se propone retornar al pueblo de la frialdad, de la indiferencia, del abatimiento, al calor del hogar. Y Esdras se esforzará para que este pequeño remanente que ha sobrevivido vuelvan a tomar conciencia que son el tesoro más apreciado para Dios. Esto también nos puede hablar a nosotros, nuestro querido país. ¿Qué somos o quién somos? Pues para muchos somos una pieza del puzzle, ¿no? Espiritual que en nuestro país, o si me permitís, un animal más en el zoológico, ¿no? Mira, hay evangélicos, hasta hay evangélicos en España, ¿no? Pero nosotros sabemos que a los ojos de Dios somos diadema, dice Isaías 62, diadema en su frente. En primer lugar, esta mañana, esta persona de Esdras, de la cual no se nos da muchos detalles, más adelante veremos que tenía barba, no como yo, y que se arrancaba pelos de la barba. O sea, es casi lo único que sabemos. No sabemos si era soltero, si era casado, qué edad tenía. Pero vimos algo de él en el capítulo 1, o si os recordáis, era un hombre que amaba profundamente la palabra de Dios. ¿No? Y no solo la amaba, o justamente porque la amaba, la obedecía. Porque la obediencia sola nos hace personas frías, ¿eh? Pero cuando amamos a alguien, ponemos el corazón en ello. Así que sabemos también que probablemente este Esdras era consejero para asuntos judíos en el Imperio Persa. Había muchas religiones, realmente era un puzzle religioso.
Y entonces, dentro de cada creencia, dentro de cada religión, había como alguien, un interlocutor con el cual la corte persa se entendía. Y probablemente Esdras era uno de estos consejeros, o el consejero, y sabemos que en la providencia de Dios, Esdras nos dirá, en la mano de Dios, era la persona escogida para hacer un cambio en su generación. Subió desde Babilonia, donde probablemente se había criado, y sabemos, como os decía, que tardó 4 meses en hacer este viaje. Mientras estaba preparando el sermón, me vino a la mente algo que una vez leí y me impactó mucho, y probablemente lo sabéis, y es acerca de Nelson Mandela. Nelson Mandela, sabéis que estuvo preso nada menos que 27 años en una prisión de alta seguridad. Y mucha gente que había a su alrededor, sabiendo que nunca iban a salir de allí, se suicidaba. El suicidio era altísimo. Y en una entrevista personal le preguntaron a Nelson Mandela por qué él nunca se había suicidado. Y él les decía, con mucha humildad, que mientras estaba entre rejas, él se sentía muy libre. Y además, siempre tenía la firme esperanza que un día iba a salir de la prisión, iba a dirigir o a cambiar la vida política de Sudáfrica. Bueno, todo un testimonio, para mí es todo un testimonio. A Esdras le sucede algo parecido. En lugar de dejarse influir por el pesimismo colectivo, por la decadencia moral, por la desintegración de valores, es un hombre que se siente libre en medio de su pueblo, que se ve humildemente un instrumento de Dios y se prepara. Este mensaje es para todos, for everyone, ¿no? En esta mañana aquí. Pero especialmente es para ti, joven, hombre, mujer. Dios tiene un propósito en nuestras pequeñas vidas. Algunos hemos quemado bastantes etapas, pero muchos aquí tenéis toda una vida por delante y tenéis la tremenda oportunidad, fijaos, de que Dios os use en lo que Él quiera y os sorprenda, y os sorprenda. Estaba trabajando en terapia con una joven preciosa, muy atractiva, humanamente, intelectualmente, y después de trabajar un tiempo en terapia y exponer su situación, esta persona me confesó su lucha interna. Y su lucha interna es que Dios la estaba llamando a prepararse para el ministerio pastoral. Y ella se estaba resistiendo. Y cuando pudo resolver este gran dilema en su vida, entre lo bueno y lo mejor, encontró paz. Dios tiene un propósito en nuestras pequeñas vidas. No estamos aquí para pasarlo bien. Estamos aquí, lo hemos cantado, para dar gloria a Dios. Y lo que pasa en tu vida, lo que pasó en la vida de Esdras, puede tener consecuencias para la vida de un pueblo, de una generación o incluso para la eternidad. Esdras fue diferente a muchos de sus contemporáneos. Algunos se preocupaban de los frijoles, de las patatas y del pollo y poder llenar el estómago. Y bueno, y es muy digno, ¿no? Pero él se preocupaba de conocer la palabra de Dios. Una gran diferencia. Y fue un instrumento de Dios para cambiar al pueblo. Se nos dice 2 cosas de él. Una era que era sacerdote. Y se nos ha dado esta genealogía. Hemos practicado un poco el hebreo esta mañana, ¿no? Leyendo nombres. Pero para los judíos era muy importante que pudieran analizar de dónde venían. Quizás tú tienes esta mañana una herencia espiritual. Tus padres son creyentes, tus abuelos son creyentes, tus bisabuelos son creyentes, y puedes decir un poco como Esdras, ¿no? Puedo trazar hacia atrás y ver que varias generaciones de mi familia han conocido a Cristo. Pero tú y yo sabemos esta mañana que una herencia espiritual, aunque siempre es una bendición, solo predispone, no determina. Repito, una herencia espiritual solo predispone, no determina a una vida espiritual abundante.
da gracias a Dios por tus padres. Y si tienes que honrarlos más, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Hónralos. Porque quizás un día no los tendrás, no me quiero poner sentimental. Ámalos profundamente. Y recuerda, como esta mañana Francisco nos recordaba, la ternura con que te hablaron la palabra de Dios. El amor, el afecto. Pero la decisión es tuya. También nos lo recordaba Pastor esta mañana. Se requiere no solo una herencia espiritual, sino una actitud personal. Y la segunda cosa que se nos dice de Esdras es que era escriba. Y aquí sí que hay un punto de inflexión en la Biblia. Hasta Esdras los escribas solo se dedicaban a una cosa importante, mantener los manuscritos, antiguos, sagrados, mantenerlos en buen estado, copiarlos. También habían escribas de los reyes, de los gobernadores, pero Esdras inaugura un nuevo ministerio. El escriba, hoy diríamos casi el teólogo, es la persona que no solo conoce la palabra de Dios, sino que la discierne y la enseña a los demás. Y se nos dice que este hombre no solo era escriba diligente en la ley de Moisés. Se nos exhortaba el domingo pasado, nuestro hermano Pau, constructores y no destructores. Diligentes, ¿y qué es lo contrario? Pasivos. Jóvenes, que sabéis que os amo. Sois una generación súper cómoda. Si podéis enviar un WhatsApp, no llamáis. Y si podéis llamar, no vais. Y la tecnología, gracias a Dios por ella, nos ayuda, pero no sustituye nuestra actitud diligente. La palabra de Dios nos anima a ser diligentes, proactivos, esforzados. Es más, una palabra que casi ya no existe, sacrificados. No hay vida de bendición sin una actitud diligente. Hemos leído en el versículo 6, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Bueno, aquí podríamos explayarnos mucho, pero no tenemos tanto tiempo. A menudo en nuestras oraciones nos centramos más en nuestros deseos que en Cristo. Os lo digo para que lo reflexionemos. Y lo hemos dicho más veces, Dios es más la lámpara de Aladino que el Dios de la Biblia. ¿Qué le pidió Esdras a su Dios? Fijaos qué bonito, a mi Dios, a ese Dios tan íntimo, tan personal. ¿Qué le pidió? El bien de Israel. Hermano y hermana, ¿qué le estás pidiendo tú a Dios? ¿Qué llevas años pidiéndole? Bien, centrémonos en Cristo. Probablemente en este diálogo político entre Artajerjes y Esdras confluyeron dos intereses. Por una parte, el rey Artajerjes quería que los pueblos que vivían al límite de la frontera, Israel está en la frontera sur, fueran pueblos fuertes, porque había un enemigo terrible del imperio persa, se llamaba Egipto, y quería poner ahí un colchón fuerte, de un pueblo que le fuera fiel. Y probablemente Esdras usó un argumento muy interesante. Mira, rey Artajerjes, si le das libertad de culto a los judíos, serán mejores súbditos tuyos. Y probablemente Artajerjes lo entendió. Era un buen estratega político y lo entendió. Con todo, nos quedaríamos cortos si redujéramos el capítulo 7 a una maniobra política. Lo que hizo Esdras fue entender que la mano soberana de Dios, ese Dios que había puesto al rey Artajerjes, también había dado una oportunidad histórica para que Israel volviera a su tierra, edificara el templo y recuperara la ley. Dios trabaja por medio de personas. Dios trabajó por medio de Moisés para liberar a Israel de Egipto. Dios trabajó por medio de una gran mujer, Esther, para librar
a los israelitas, a los judíos del exterminio. Dios va a usar a Esdras. ¿Continuamos la lista? Dios te va a usar a ti, hermano o hermana, para hacer sus planes. Sorpréndete. Cuando abrimos la palabra de Dios tendría que haber siempre un verbo. Sorpréndete. Porque pueden pasar cosas extraordinarias. Y esto es lo que le pasó a Esdras. Segundo lugar, esta mañana, versículo 10. Hemos despegado. Pero ahora vamos a coger velocidad de crucero. Es el versículo 10. Es un versículo que, por cierto, yo no lo he dicho antes. Sé que cada vez leéis más la Biblia de forma digital. Yo no es que sea Amish, aunque me caen muy bien los Amish. Volver al libro. Y no es porque sea escritor, gracias a Francisco, de lo cual me siento muy honrado y muy agradecido. Volver al libro. Volver a sentir el papel en vuestros dedos. Volver a sentir el olor del papel. A subrayar. No es lo mismo una lectura digital que una lectura física. Creedme. Versículo 10. Por eso, ya sé que podéis subrayar digitalmente, pero los que usáis el libro, intentar subrayar a este versículo. Es un versículo que nos habla de un orden. Y en este orden hay 3 pasos. Fijaos, 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Nos paramos un momento aquí. Tú y yo no somos agricultores, pero a lo mejor tienes como hobby plantar algunas plantitas, cultivar algunos tomates, pues es estupendo. ¿Qué hacemos cuando plantamos una simiente? Preparamos la tierra. ¿Y cómo la preparamos? Bueno, ahí ha crecido de todo. Tréboles, hierbas, hierbajos, gusanos. Empezamos a limpiar la tierra. Ponemos abono, ponemos tierra nueva y decimos, ahora ya puedo plantar lo que sea que va a crecer. Hermano y hermana, la tierra es nuestro corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Yo no sé cómo es tu corazón, te voy a decir cómo es el mío. Raíces de amargura, cosas que me cuesta olvidar. Hábitos muy negativos. Hablo demasiado, me cuesta escuchar. Y si queréis, continúo la lista. Nuestro corazón es como una tierra en la cual han crecido malas cosas. Y necesitamos limpiarla. Necesitamos lo que aquí nos está diciendo Esdras, preparar nuestro corazón. Guarda tu corazón, nos dice el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Esdras es un hombre, como el salmista en el Salmo número 1, que se deleita en la palabra de Dios. Hace 50 años, exactamente 49, estaba enseñando yo el libro de Esdras en la escuela dominical. Algunos de mis alumnos, alguno está aquí. Otro es director del Hospital Evangélico, Reyes, Gualda, y es esa generación. 49 años, y os lo digo la verdad, preparar este sermón ha sido como preparar un pastel. Delicioso. Dios sorprende. La palabra de Dios es viva, es eterna. No nos habla qué hábitos de estudio tenía Esdras. Hay algunos de vosotros que sois muy disciplinados. Os levantáis, hacéis el devocional, luego desayunáis, os ducháis y os vais a trabajar. Hay otros que nos cuesta más, lo voy a confesar. Y ya sé que las plantas se tienen que regar cada día, pero algunos las regamos una vez a la semana o 2. Es igual. Lo importante es que te deleites en la palabra de Dios. Señor, sorpréndeme.
Espíritu Santo, renuévame, hazme caer de rodillas, redargúyeme. ¿Hay algo que ata tu corazón esta mañana? ¿De verdad hay algo que ata tu corazón? ¿Hay una lealtad esta mañana más alta que Cristo en tu corazón, hermano o hermana? Deja que el Espíritu Santo te toque. Prepara la tierra. No se nos habla de cuánto tiempo estuvo Esdras estudiando la palabra, pero sí que sabemos seguro que la palabra moldeó su persona. Somos grandes receptores, imitamos todo lo que vemos. La música, la información, las palabras, el lenguaje, los gestos. El Espíritu Santo lo tiene difícil con nosotros, a no ser que le demos el primer lugar. Y consideremos que la palabra de Dios ni es un libro aburrido, ni es un libro caducado, sino que instruye nuestra mente, cambia nuestro corazón y nos ayuda a tomar decisiones sabias en la vida. En segundo lugar, dice el versículo 10, que después de preparar su corazón e inquirir, que quiere decir algo más que leer, estudiar, analizar, dice Esdras que se esforzó en cumplir la palabra de Dios. Solo estudiar la palabra de Dios nos hace auténticamente cabezones espirituales. Es más, el peor de los pecados, el que tenía Satanás, soberbia espiritual. Satanás conoce muy bien la palabra de Dios, el problema es que no la cumple, no la cumplió ni la cumple. Así que, aparte de conocer la palabra de Dios y preparar nuestro corazón, hemos de ser capaces de combatir la soberbia espiritual con una profunda humildad. Señor, lo que sé, lo hago. ¿Verdad que sabes que mentir es pecado? Pero ¿cuánto nos cuesta dejar de mentir? ¿A que sí? Bueno, hay mentiras piadosas. Bueno, es que si digo la verdad igual se enfada. Bueno, es que hay consecuencias si digo la verdad. ¿Y qué pasa cuando mentimos? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Os acordáis? El diablo. Nos comportamos como sus hijos. Sabemos que criticar es pecado, pero ¿cuánto nos gusta ser francotiradores, verdad? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice Jesús de demás, es pecado. Aquello que aprendemos que Dios quiere en mi vida, hagámoslo, no esperemos, hagámoslo. En mi corazón he guardado tus dichos. Enseñábamos a los niños de la escuela dominical. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. La palabra no solo sirve para ser conocida, sino vivida, obedecida y amada. Esto es lo que hizo Jesús. ¿Cuánto amo yo tu ley? Experimentar el fresco poder de la palabra, ver qué implicaciones tiene en nuestra vida, en los ámbitos que nos movemos, es una aventura excepcional. Señor, ¿qué dices en tu palabra? ¿Qué dices del matrimonio? ¿Qué dices de la amistad? ¿Qué dices de la pertenencia a una iglesia? ¿Qué dices acerca de cómo cuidar mi cuerpo? ¿De qué lugar tienen mis emociones? Esdras no era un legalista. Esdras es una persona que creía y practicaba. Hay una ley siempre en la vida cristiana. Nunca podemos hacer llegar a alguien donde nosotros no hemos llegado primero. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Hijo, no fumes, fumar es malo. Y el hijo va a decir, ¿de qué vas, papá? Hijo, no mires pornografía. Y un día entra en nuestro ordenador y descubre allí el universo de la pornografía, ¿verdad? Hijo, no critiques. Pero usamos la crítica como quien respirada, ¿no? No se puede enseñar de forma efectiva aquello que no se practica.
más vale que no digamos, más vale que aprendamos a cerrar la boca. Y en tercer lugar, sigue el versículo 10, para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras no es un iluminado, o sí, es un iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Estamos llamados a no quedarnos para nosotros el tesoro que hemos conocido. Esa insistencia sana, santa. Hermanos, hay evangelios. Hay evangelios. Acordaos que hay evangelios. Acordaos en poder dar el evangelio, la palabra de Dios, a alguien. ¿Os acordáis de unos leprosos que van al campamento de los sirios, descubren que se han ido, y se han ido tan rápido que se encuentran ahí un gran tesoro? Y está Israel ahí metido, Samaria, en su ciudad, y dicen los leprosos, no podemos quedarnos habiendo descubierto todo esto, lo tenemos que compartir. Bien, tú y yo somos, si me permitís, si no os enfadáis, como ese leproso. Hemos conocido la joya que no tiene precio, el tesoro escondido, la salvación eterna. Hermanos, perdonadme, salgamos del armario, demos a conocer la luz que hay en Cristo y en nuestras pequeñas vidas. Esdras, desde su conocimiento de la palabra, a la luz de los escritos proféticos, ve la situación de Israel. Hermano y hermana, ¿qué ves en Barcelona? ¿Qué vemos en sus calles? Bueno, vas a decir, depende de la hora, es cierto. Fiesta, alegría. Bueno, a medida que va avanzando la noche, ¿qué vemos? Coches de policía, ambulancias, comas etílicos, la ciudad donde se consume más cocaína de Europa, probablemente las primeras en consumo de hachís. ¿Qué vemos en nuestro país? ¿Qué vemos? Esdras vio el juicio de Dios. Esdras vio con claridad el juicio de Dios y también vio la misericordia de Dios. Dijo, es el momento, que Dios no nos consuma, que Dios, que nos ha librado como a pequeño remanente, no nos haga desaparecer. Y entonces, será el capítulo que viene, empezó a instruir al pueblo. Hermano y hermana, ¿cuántas personas a nuestro alrededor necesitan el Evangelio que tú y yo hemos descubierto? Tercer y último lugar, Esdras veía siempre la mano de Dios en su vida y en sus circunstancias. No me voy a repetir de lo que dije en el capítulo 1, pero sí una anécdota. Nos pasó el viernes a la noche, en Calella. Mi esposa quedó muy impactada, bueno, yo también. Acabamos de cenar, vamos por las calles de Calella, paseando, y vemos un niño corriendo, con un patinete. Niño de 1 año y medio, pero corriendo. Yo digo, hiperactivo, déficit de atención. Pero luego el padre, yo pensé, el padre detrás. Digo, vaya padre, dijimos con mi esposa, vaya padre, que deja a su hijo ir por ahí. El niño se había perdido. El adulto lo había perdido y entonces iba detrás de él hasta que lo pudo interceptar, bloquear y empezó a llamar a la policía. Nos juntamos ahí varias personas intentando tranquilizar al niño, niño llorando, hasta que viene un hombre corriendo. Hijo, hijo, hijo. Y las hermanitas. Y entonces el padre abraza al hijo. Y el hijo se siente rodeado los brazos y las manos de su padre. Hermano y hermana, somos tú y yo. Somos tú y yo. Perdidos, ¿verdad? Extraviados. Muy perdidos. El calor de la mano de Dios. Nos dice el texto de Esdras, y ya debo acabar porque me estoy pasando del tiempo, que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Dios estaba presente. Versículos 7 y 6. También nos dice que la mano de Dios guió y protegió en su viaje de Babilonia a Jerusalén. Versículo 9. Nunca duerme,
el que guarda a Israel. Salmo 121. Hermano y hermana, ¿cómo está siendo tu peregrinaje a Jerusalén? ¿Difícil? ¿Momentos chungos? ¿Momentos oscuros? ¿Momentos que dices, estoy muy cansado? El que guarda a Israel nunca duerme. El que guarda tu vida te protege y te guía. Y finalmente dicen Esdras, la mano de Dios me fortaleció. ¡Qué verbo tan bonito! ¡Qué verbo tan bonito! Tiene que ver con edificar, con renovarse. ¿Sabes lo más importante? Y lo he dicho creo alguna otra vez, os pido perdón por la repetición. No es que tú esta mañana levantes la mano y busques la mano de Dios. Es importante. Pero quizás lo más trascendente es que la mano de Dios sujete la tuya. Esto es lo que ocurrió, ¿os acordáis? En el viaje en el lago. Jesús agarrando la mano de Pedro. ¿Somos capaces hoy de ver la mano de Dios en la situación donde estamos? ¡Qué mala suerte! A mis hijos no les dejo decir esa frase. La mano de Dios. ¿La ves? En tu matrimonio, en tus pérdidas, en tu salud. Decía Francisco, en la falta de trabajo. ¿Vemos la mano de Dios? Somos conscientes que lo más importante no es que nos agarremos a su mano, que lo debemos hacer, sino que Él nos va a agarrar a ti y a mí. Tenemos profundo gozo hoy de que nada ni nadie, fijaos, enfático, nada ni nadie nos podrá separar de la mano de Dios. Juan 10, acabamos con estos dos versículos. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Esdras, fiel a Dios y a su generación. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar dos preciosos himnos. Senyor Déu meu, quan alço els ulls i miro, i després astre que jo miro. Cantem, doncs, al Senyor. Ja està la reflexió. Senyor Déu meu, quan alço els ulls i miro el cel creat amb prodigiosa mà, el teu poder enmig de la tempesta, l'esclat del sol en un migdia clar. Amb tot el cor jo canto una cançó, quan gran és Déu, quan gran és Déu. Amb tot el cor jo canto la cançó, quan gran és Déu, el meu Senyor. De Déu l'amor recordo cada dia, que des del cel a Jesús envià, i que morí per donar-me la vida, en dura creu el meu pecat portar. Amb tot el cor
cor jo canto una cançó. Quan gran és Déu, quan gran és Déu. Amb tot el cor jo canto la cançó. Quan gran és Déu, el meu Senyor. I quan per sempre seré en la presència del meu Senyor que tant em va estimar. I gaudiré de la seva grandesa, el lloaré per la seva bondat. Amb tot el cor jo canto una cançó. Quan gran és Déu, quan gran és Déu. Amb tot el cor jo canto la cançó. Quan gran és Déu, el meu Senyor. Astre que jo miro, roca on estic, guia en qui jo fio, bacle pel fatig, pel que em dóna vida, font on prendre repòs, terme al qual aspiro, tot Senyor sou vos. Sense vos coratge, d'on em pot venir? Molt feixuc bagatge que el prendria aquí. Sense vos veuria en un no res fos. Fer esperança vida, tot Senyor sou vos. Doncs així m'havia, cap allà vull fer, fins sonar la crida i ja a casa ser. I amb cantoria nova cridaré joiós. Res ma vida es porta, tot Senyor sou vos. Oremos. Senyor, tots sou vos. Señor, te queremos bendecir en esta mañana. Te queremos dar gracias por tu fidelidad y porque tú eres incomparable, como decíamos al principio.
Gracias por tus bondades, gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Gracias porque nos has dado tu palabra. Señor, enséñanos a conocerla. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para entenderla y para vivir conforme a ella. E incluso para enseñarla y compartirla con otros. Señor, que podamos ser fieles a ti, fieles a nuestra generación, que puedas usarnos como Esdras y marcar diferencias. Y Señor, al empezar esta semana, nos ponemos de nuevo en tus manos, con renovado gozo, con renovada ilusión, expectantes ante todo lo que tú quieres y puedes hacer en nuestras vidas. Y Señor, pon en nosotros este espíritu que pusiste en Esdras y ayúdanos a caminar conforme a ello y que podamos ser de mucha bendición donde tú nos has puesto. Señor, en medio de las dificultades, las crisis, las necesidades, el desorden en nuestro contexto, danos la fortaleza que solo viene de ti para vivir conforme a ti y a tu palabra y brillar para otros. Gracias por la esperanza que nos das, Señor, no solo en el presente, sino también mirando hacia el futuro. Señor, te bendecimos y te alabamos por tu grandeza y por tu amor y por la obra de Cristo a favor nuestro. Ayúdanos a brillar como hijos tuyos. En el nombre de Él. Amén.